La madre creía que su hijo había muerto, pero 10 años después, la verdad chocante sale a la luz. Clara se había sumido en un silencio helado, 10 años en su hogar, encerrada en un torbellino de recuerdos que la consumían cada día más. Las paredes, impregnadas de risas pasadas, ahora solo resonaban con ecos de su dolor. Cada foto de su hijo, cada juguete olvidado, era un puñal que desgarraba su corazón. La supuesta muerte de Diego había marcado el fin de su vida tal como la conocía. Era un año lluvioso cuando todo ocurrió. El estruendo del trueno había oscurecido la noche y con él sus sueños. Una noche, mientras la tormenta azotaba su ventana, llevó a Clara un instante de desesperación. Salió al exterior, atraída por un impulso desconocido. La lluvia caía como una cortina que le envolvía. En medio de la oscuridad, entre sombras y luces parpadeantes, sus ojos se encontraron con los de un niño. Tenía la misma sonrisa traviesa que recordaba, pero los ojos eran aún más intensos, ojos temblando entre lágrimas y esperanza. El niño, asustado, retrocedió, pero su mirada era un espejo del pasado. Clara, sin pensarlo, lo tomó de la mano. —¿Dónde están tus padres? —preguntó, tratando de mantener la calma. El niño no respondió, solo miró hacia el suelo, incomprensible. Con cada respuesta que no llegaba, la incertidumbre fue creciendo. Llevó al pequeño a su casa, donde las luces apenas iluminaban un mundo que había sido trágico para ella. A medida que pasaban los días, Clara se obsesionaba. No solo quería saber quién era el niño, quería descifrar la conexión con Diego. Se zambulló en investigaciones, recorriendo viejas noticias, buscando pistas que llenaran el vacío. Cuantos más secretos descubría, más se retorcía su estómago. Cosas que nunca había imaginado. Verdades ocultas como sombras en su propia vida. Su mejor amiga, Laura, siempre a su lado, comenzó a mostrar rasgos oscuros, comentarios despectivos, miradas celosas. Clara no quería pensar que Laura pudiera estar. Había hecho realmente esa noche fatídica, cuando finalmente encontró documentos que revelaban un oscuro esquema de secuestros. Su mundo se desmoronó. El niño, quien había traído de vuelta su esperanza, podría estar en peligro. Y Laura era la clave de todo. Atrapada entre el amor de una madre y la traición de una amiga, Clara sentía que el aire se le escapaba. Y justo cuando creía que estaba dando pasos hacia la verdad, recibió un mensaje anónimo. Lo que crees saber no es todo lo que hay. La sangre se le heló. Cada respuesta se convirtió en una nueva pregunta, en un laberinto de confusiones. ¿Podría ser que todo lo que había vivido hasta ahora fuera una farsa? Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te fazer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo. Me ajuda muito com o algoritmo! E me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara sentía el corazón latiendo con fuerza, el mensaje anónimo pesando en su mente. ¿Qué significaba realmente? Lo que crees saber no es todo lo que hay. La incertidumbre crecía como un monstruo en su pecho. ¿Qué más escondía Laura?
Se sentía atrapada en una telaraña de secretos y la rabia empezaba a tomar control. Una tarde, decidida a confrontar a su amiga, se dirigió a la cafetería donde solían pasar horas hablando y riendo. Pero hoy, el aire estaba cargado de tensión. Laura la miró con una mezcla de sorpresa y nerviosismo. «Clara, ¿qué pasa? Te noto diferente», dijo Laura, su voz titilante. «Necesito que me digas la verdad. Sobre el niño, sobre Diego», replicó Clara, la voz firme. Pero el miedo se colaba entre sus palabras. Un silencio pesado llenó el es. Su amiga parecía perder el control. De repente Laura estalló en un llanto incontrolable. «No puedo más, Clara, no puedo seguir mintiendo», gritó, atrayendo la atención de otros clientes. «¿Mintiendo? ¿De qué hablas?», preguntó Clara, sintiendo que la tierra se caía bajo sus pies. Laura dio un paso atrás, temblando. «Yo estoy involucrada, pero no como piensas». Clara estaba paralizada. Las palabras no tenían sentido y su mente empezaba a dar vueltas. «¿Involucrada en qué?», Laura respiró hondo, sus ojos llenos de lágrimas. «El niño no es solo un niño que encontraste. Es parte de algo más grande, algo que se remonta a esa noche, algo que yo ayudé a crear». Un ruido sordo resonó en la cafetería, como si el tiempo se detuviera. Clara sintió el nudo en su estómago apretarse aún más. «¿Qué estás diciendo? Diego no está muerto». Las palabras caían como piedras. «Fue secuestrado. Y el niño que encontraste es…». Laura se detuvo, su rostro palideciendo. «Es Diego». En ese instante, recorrer su espalda. Algo en su mirada la inquietó. «¿Clara?», llamó el hombre con una voz profunda, escalofriante. «Es hora de que sepas la verdad». Desconcertada, Clara se volvió hacia él. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?». «Soy quien tiene las respuestas, pero la verdad puede doler. ¿Estás lista para escuchar?», dijo el hombre, su expresión un enigma. El corazón de Clara latía con fuerza, y por un instante solo se escuchaba el murmullo del café, el clamor de las tazas y los cuchillos en el ruido de fondo. Tenía la sensación de estar al borde de un abismo, que cada revelación podría ser el inicio de un descentramiento total. Laura se aferró a la mesa como si fuera su única salvación. «Clara, escucha, no todo es lo que parece». El hombre dio un paso hacia Clara, sus ojos fijos en ella. «Diego nunca estuvo a salvo. Fue parte de un juego mucho más peligroso del que puedes imaginar». La palabra juego resonó en su mente. Clara sintió que la realidad se desmoronaba, pero algo en su interior le dio tormenta que se desataba a su alrededor. La verdad estaba a un solo paso, y se daría cuenta de que cada pieza del rompecabezas la llevaría a un camino sin retorno. ¿Podría realmente ser Diego el niño que había encontrado? ¿Y quién era realmente el misterioso hombre que afirmaba tener todas las respuestas? La tensión era palpable, y su corazón latía con fuerza en su pecho, pues aunque la verdad estuviera más cerca que nunca, el costo de descubrirla podría ser devastador. Clara sentía el corazón latiendo con fuerza, el aire pesado en la cafetería. Las palabras del extraño vibraban en su mente. Pero antes de que pudiera procesar, el hombre avanzó un poco más, su mirada intensa fijada en ella. «Diego no está muerto», repitió. «Fue parte de un juego mucho más peligroso del que puedes imaginar». Una risa oscura brotó de sus labios. Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Cada nervio en su ser gritaba que debía salir corriendo, pero sus pies estaban pegados al suelo. Laura la miraba. ¿Que no habría regreso? ¿Qué juego?,
preguntó Clara, aunque el miedo se colaba entre sus palabras. El niño que encontraste. El hombre sonrió, pero era una sonrisa perturbadora. No es solo un niño. Él es una pieza vital en un esquema mayor. Y tú, Clara, te has convertido en la madre de la esperanza o en la pieza equivocada del rompecabezas. El alarido de un vaso que se rompía cortó el aire. La clientela de la cafetería se volvió hacia ellos. Los murmullos comenzaron. Clara sintió la mirada de las personas, la presión de sus ojos encima. «Clara, esto no es lo que piensas», intervino Laura, intentando suavizar la tormenta. «Yo estaba tratando de protegerte». El hombre la interrumpió, levantando una mano. «No hay protección aquí. El pasado de Clara está más entrelazado con el de Diego de lo que imaginas». Se detuvo por un instante como si esperara que la revelación cayera en su mente. «¿Qué quieres decir?», preguntó Clara, su voz apenas un susurro. «Antes de que Diego desapareciera. Escasa luz. Tú fuiste una parte clave de todo esto. Aunque no lo recuerdes, tu vida y la de Diego estaban destinadas a cruzarse más de una vez». Las palabras lo golpearon como un hacha en su pecho. ¿Ella parte de algo así? Su mente luchaba por recordar detalles difusos de años atrás, momentos que había cerrado en un rincón profundo de su memoria. Laura, ahora en un mar de lágrimas, exclamó: «Clara, ellos te siguen. Tienes que creerme. Ten cuidado». El hombre las miró con desdén. «Ya es demasiado tarde para escapar de lo que ha sido sembrado. Clara, has sido observada. El niño, esa conexión tan especial que sientes, es porque él sabe tu verdad. Fue como si un puente colapsara». Clara sintió que todo lo que había creído, toda su vida, estaba construida sobre mentiras. Pero antes de que pudiera articular su confusión, Laura se levantó de golpe, sus ojos desorbitados. «No», gritó, «no puedes decirle eso. No puedes». Y en ese mismo momento, un estruendo sacudió la cafetería. El aire. La puerta principal se abrió de golpe, dejando entrar a un grupo de hombres en trajes oscuros. Clara sintió cómo la sangre se helaba en sus venas al notar la intensidad de sus miradas. Formaban un medio círculo, rodeando la mesa donde se encontraban. «Lo siento, Clara», dijo uno de ellos, un hombre de rasgos duros. «Pero esta conversación ha terminado». Sin previo aviso, comenzaron a avanzar. Clara sintió cómo su corazón se aceleraba y el pánico la inundaba. Laura la agarró del brazo, ambas retrocediendo, pero ya era demasiado tarde. El extraño al que le habían contado sus secretos comenzó a reírse. Una risa que resonó como un eco en un profundo abismo. «Todo este tiempo tú pensaste que buscabas a Diego, pero en realidad eras tú quien estaba buscando las respuestas. Y ahora ya no hay vuelta atrás». El caos estalló. Clara sintió que el mundo se volvía difuso y la verdad, tan cercana, parecía escapar entre sus dedos. La realidad se desmoronaba. Cada habitación de su mente la aplastaban. Las palabras quedaron atrapadas en el aire, mientras el pánico llenaba la habitación, y la vida de Clara se transformaba en un laberinto de revelaciones que determinaban su futuro. ¿Qué secretos oscuros estaban a punto de ser revelados? ¿Se había convertido en una pieza de un juego mortal que nunca había elegido jugar? La última mirada de Laura, llena de terror y súplica,
Quedó grabada en su mente. Mientras la incertidumbre les rodeaba a todas con ferocidad, Clara sentía el aire pesado en la cafetería, como si todos los ojos estuvieran fijos en ella. El hombre la observaba, una sombra en un mar de confusión. Laura, a su lado, estaba al borde del colapso, su rostro pálido reflejando la angustia. ¿Qué quieres decir con que fui parte de esto?, Clara preguntó, su voz apenas un susurro, mientras un sudor helado comenzaba a recorrer su espalda. El extraño sonrió de manera perturbadora, como si disfrutara del caos que había sembrado. La noche que Diego fue secuestrado, él no. Suya, antes de que sucediera. Cada palabra golpeó a Clara como un martillo. Recordó fragmentos lejanos, ecos de una vida que no podía entender. Una sensación de traición la invadió. Se hizo un silencio que parecía romperse con el sonido de sus propios latidos. ¿Por qué no recuerdo nada? Su voz temblaba, asustada y furiosa al mismo tiempo. Porque te hicieron olvidar. Y no solo a ti, Clara, a todos los que estaban involucrados. Se utilizó un método que borra los recuerdos. ¿Ves cómo se entrelazan los hilos de tu vida? Se giró hacia Laura. ¡Y tú estuviste allí! Laura comenzó a llorar, manos temblorosas cubriendo su rostro. Antes de que Clara pudiera reaccionar, el ambiente se cargó de tensión. Un grupo de hombres, todos vestidos de negro, empezó a avanzar hacia ellas. ¡Clara!, gritó Laura, desesperada. «Tienen que creerme. Nunca quise que esto pasara. Solo quería protegerte». El hombre de la cafetería mantuvo la mirada fija en Clara, ignorando las súplicas de su amiga. Para él, Huerta al abrirse fue como un golpe, llevando consigo la última esperanza de calma. «Esto se acabó». Una voz grave emanó de uno de los hombres. Era una orden lanzada al aire como un gancho, buscando una rendija en su estabilidad. Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué la estaban persiguiendo? ¿Por qué todo esto le había sucedido a ella? Decidida a luchar por la verdad, empujó con fuerza a Laura. «¡Nuestra oportunidad!», gritó el extraño. «¡Vamos!». Mientras los hombres se giraban para ver qué sucedía, Clara aprovechó la distracción. Se tomó de la mano con Laura y juntas corrieron hacia la salida. Su corazón latiendo con fuerza, el pánico llenando su pecho. Pero antes de que pudieran salir, un brazo fuerte las detuvo. Era el hombre que había estado observándolas. «No escaparán tan fácilmente». Su sonrisa era una promesa escalofriante. ¿No se dan cuenta de que cada paso que dan es monitoreado? El sudor corría por la frente de Clara y su mente giraba. ¿Qué significaba eso? ¿Cuál era el verdadero juego? Cuando se sintieron acorraladas, todo se detuvo. Clara miró a Laura, buscando apoyo, pero lo que vio en su rostro era un reflejo de miedo y desesperación, como un espejo roto. «Laura, ¿qué estás escondiendo?», preguntó, sintiendo que la traición era inevitable. Laura agachó la mirada. Y fue entonces cuando el hombre empezó a reír, una risa que heló la sangre de Clara. «¿No lo sabes? Di, siempre fuiste el objetivo principal». El mundo de Clara se desmoronó de inmediato. ¿Qué estaba diciendo? Todo lo que había creído se tambaleaba. Laura la había estado protegiendo. ¿Pero de qué? ¿Era realmente una amiga o parte de un complot?
La cercanía con la verdad era insoportable, y a medida que el caos se desataba en la cafetería, Clara comprendió que lo que había perdido Diego, su vida anterior, podía ser solo el comienzo de un horror aún mayor. El hombre levantó una mano, y Clara se sintió obligada a mirar. La decisión de cómo actuar se encontraba en sus manos, justo cuando las palabras del extraño se convirtieron en un eco en su mente. No hay vuelta atrás. Una nueva oscuridad había llegado a su vida, y el futuro que construía se desvanecía en la niebla de lo desconocido. Clara sentía el aire pesado en la cafetería, como si todos los ojos estuvieran fijos en ella. El hombre la observaba, una sombra en un mar de confusión. Laura a su lado estaba al borde del colapso, su rostro. ¿Con qué fui parte de esto?, Clara preguntó, su voz apenas un susurro, mientras un sudor helado comenzaba a recorrer su espalda. El extraño sonrió de manera perturbadora, como si disfrutara del caos que había sembrado. La noche que Diego fue secuestrado, él no solo desapareció. Tú eras parte de un trato, una estrategia. Tu vida ya estaba ligada a la suya antes de que sucediera. Cada palabra golpeó a Clara como un martillo. Recordó fragmentos lejanos, ecos de una vida que no podía entender. Una sensación de traición la invadió. Se hizo un silencio que parecía romperse con el sonido de sus propios latidos. ¿Por qué no recuerdo nada? Su voz temblaba, asustada y furiosa al mismo tiempo. Porque te hicieron olvidar, y no solo a ti, Clara, a todos los que estaban involucrados. Se utilizó un método que borra los recuerdos. ¿Ves cómo se entrelazan los hilos de tu vida? Se giró hacia Laura. Y tú estuviste allí. Laura comenzó a llorar, manos temblorosas cubriendo su rostro. Todos vestidos de negro, empezó a avanzar hacia ellas. ¡Clara!, gritó Laura desesperada. ¡Tienen que creerme! Nunca quise que esto pasara. Solo quería protegerte. El hombre de la cafetería mantuvo la mirada fija en Clara, ignorando las súplicas de su amiga. Para él, Laura ya no importaba. Los hombres se acercaron, sus expresiones frías como el acero. El estruendo de la puerta al abrirse fue como un golpe, llevando consigo la última esperanza de calma. Esto se acabó. Una voz grave emanó de uno de los hombres. Era una orden lanzada al aire como un gancho, buscando una rendija en su estabilidad. Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué la estaban persiguiendo? ¿Por qué todo esto le había sucedido a ella? Decidida a luchar por la verdad, empujó con fuerza a Laura, apartándola un poco para enfrentar a los hombres armados. «¡Díganme qué quieren!», gritó, su voz resonando con una valentía que no sabía que poseía. «Lo que queremos no es complicado, Clara», dijo el líder, acercándose. «¡Venir!». Justo en ese instante, una explosión repentina se oyó del otro lado de la calle. El estruendo resonó como un trueno y las ventanas de la cafetería temblaron. El caos se desató. La gente empezó a gritar y a correr. El lugar se llenó de confusión. Clara sintió que un nuevo sentido de urgencia se apoderaba de ella. «Eso es nuestra oportunidad», gritó el extraño. «¡Vamos!». Mientras los hombres se giraban para ver qué sucedía, Clara aprovechó la distracción. Se tomó de la mano con Laura y juntas corrieron hacia la salida, su corazón latiendo con fuerza, el pánico llenando su pecho. Pero antes de que pudieran salir, un brazo fuerte las detuvo. Era el hombre que había estado observándolas. «No escaparán tan fácilmente». Su sonrisa era una promesa escalofriante.
No se dan cuenta de que cada paso que dan es monitoreado. El sudor corría por la frente de Clara, y su mente giraba. ¿Qué significaba eso? ¿Cuál era el verdadero juego? Cuando se sintieron acorraladas, todo se detuvo. Clara a mí, de miedo y desesperación, como un espejo roto. «Laura, ¿qué estás escondiendo?», preguntó, sintiendo que la traición era inevitable. Laura agachó la mirada, y fue entonces cuando el hombre empezó a reír. Una risa que heló la sangre de Clara. «¿No lo sabes?», dijo, mirando a Laura. «Ella es una de las piezas más importantes de este juego. Pero tú, Clara, siempre fuiste el objetivo principal». El mundo de Clara se desmoronó de inmediato. ¿Qué estaba diciendo? Todo lo que había creído se tambaleaba. Laura la había estado protegiendo. ¿Pero de qué? ¿Era realmente una amiga o parte de un complot? La cercanía con la verdad era insoportable, y a medida que el caos se desataba en la cafetería, Clara comprendió que lo que había perdido, Diego, su vida anterior, podía ser solo el comienzo de un horror aún mayor. El hombre levantó una mano, y Clara se sintió obligada a mirar. La decisión de cómo actuar se encontraba en sus manos. Justo cuando las palabras del extraño se convirtieron en un eco en su vida, y el futuro que construía se desvanecía en la niebla de lo desconocido, la puerta se abrió de golpe, y un grupo de hombres armados irrumpieron en la cafetería. Los gritos aumentaron, el caos reinaba, y Clara retrocedió, temblando de miedo. En medio de la confusión, vio a Laura, su amiga, su confidente, pero algo en su mirada cambió. Fue un destello de algo oculto, algo que Clara jamás había percibido antes. «¡Laura! ¡Busca un lugar seguro!», gritó, tratando de mantener la calma. «Clara, escúchame», dijo Laura, su voz entrecortada. «No son solo hombres, son de la organización». «¿Qué organización?», preguntó Clara, sintiendo que su mundo se desmoronaba. En ese instante, el hombre que las había estado observando se giró hacia el grupo de hombres armados. «Controlen la situación. No dejemos que se escape ninguna pieza». Fue entonces cuando una de las mujeres armadas se acercó a Laura, y lo que ocurrió a continuación dejó a Clara sin aliento. La mujer desabrochó su chaqueta. «Revelan. ¿Tú trabajas con ellos?». La incredulidad en la voz de Clara era palpable. Laura frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder, el hombre de la cafetería sonrió con desdén. «¿Lo ves, Clara? No todo es lo que parece. Laura siempre ha estado en el centro de esto». Las palabras cayeron como un hachazo. Clara sintió el frío del traición apretándole el pecho, como si el aire se le escapara. ¿Qué había estado escondiendo su amiga? Ahora todo parecía un sueño distorsionado. «No quiero que esto acabe así», les dijo Laura mirándolas a ambas. «Ninguna de ustedes puede salir de aquí». Clara sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La realidad que había construido se rompía. Esos hombres no venían a protegerla, venían a cerrarle el paso. Y Laura estaba en el medio de todo, una sombra al acecho. «¿Qué decides, Clara?», el hombre desconocido dijo, con la sonrisa aún en su rostro. «¿Quieres ser parte del juego o quieres escapar de la verdad?». El caos continuó a su alrededor, y mientras abismo se abría ante ella. No había salida, no podía escapar. La verdad comenzaba a desnudarse ante sus ojos. ¿Pero a qué precio? Clara sentía el aire pesado en la cafetería.
como si todos los ojos estuvieran fijos en ella. El hombre la observaba, una sombra en un mar de confusión. Laura, a su lado, estaba al borde del colapso, su rostro pálido reflejando la angustia. ¿Qué quieres decir con que fui parte de esto? Clara preguntó, su voz apenas un susurro, mientras un sudor helado comenzaba a recorrer su espalda. El extraño sonrió de manera perturbadora, como si disfrutara del caos que había sembrado. La noche que Diego fue secuestrado, él no solo desapareció. Tú eras parte de un trato, una estrategia. Tu vida ya estaba ligada a la suya antes de que sucediera. Cada palabra golpeó a Clara como un martillo. Recordó fragmentos lejanos, ecos de una vida que no podía entender. Una sensación de traición la invadió. Se hizo un silencio que parecía romperse con el sonido de sus propios latir. Mismo tiempo, porque te hicieron olvidar. Y no solo a ti, Clara, a todos los que estaban involucrados. Se utilizó un método que borra los recuerdos. ¿Ves cómo se entrelazan los hilos de tu vida? Se giró hacia Laura. ¿Y tú? Tú estuviste allí. Laura comenzó a llorar, manos temblorosas cubriendo su rostro. Antes de que Clara pudiera reaccionar, el ambiente se cargó de tensión. Un grupo de hombres, todos vestidos de negro, empezaron a avanzar hacia ellas. ¡Clara!, gritó Laura, desesperada. Tienen que creerme. Nunca quise que esto pasara. Solo quería protegerte. El hombre de la cafetería mantuvo la mirada fija en Clara, ignorando las súplicas de su amiga. Para él, Laura ya no importaba. Los hombres se acercaron, sus expresiones frías como el acero. El estruendo de la puerta al abrirse fue como un golpe, llevando consigo la última esperanza de calma. Esto se acabó. Una voz grave emanó de uno de los hombres. Era una orden lanzada al aire como un gancho, buscando una rendija en su. ¿Esto le había sucedido a ella? Decidida a luchar por la verdad, empujó con fuerza a Laura, apartándola un poco para enfrentar a los hombres armados. «¡Díganme qué quieren!», gritó, su voz resonando con una valentía que no sabía que poseía. «Lo que queremos no es complicado, Clara», dijo el líder, acercándose un poco más. «Necesitamos asegurarnos de que no recuerdes. No puedes interferir en lo que está por venir». Justo en ese instante, una explosión repentina se oyó del otro lado de la calle. El estruendo resonó como un trueno y las ventanas de la cafetería temblaron. El caos se desató. La gente empezó a gritar y a correr. El lugar se llenó de confusión. Clara sintió que un nuevo sentido de urgencia se apoderaba de ella. «¡Eso es nuestra oportunidad!», gritó el extraño. «¡Vamos!». Mientras los hombres se giraban para ver qué sucedía, Clara aprovechó la distracción. Se tomó de la mano con Laura y juntas corrieron hacia la salida, su corazón latiendo con fuerza, el pánico llenando su pecho. Que había estado observándolas. No escaparán tan fácilmente. Su sonrisa era una promesa escalofriante. No se dan cuenta de que cada paso que dan es monitoreado. El sudor corría por la frente de Clara y su mente giraba. ¿Qué significaba eso? ¿Cuál era el verdadero juego? Cuando se sintieron acorraladas, todo se detuvo. Clara miró a Laura, buscando apoyo, pero lo que vio en su rostro era un reflejo de miedo y desesperación, como un espejo roto. «Laura, ¿qué estás escondiendo?», preguntó, sintiendo que la traición era inevitable. Laura agachó la mirada, y fue entonces cuando el hombre empezó a reír, una risa que heló la sangre de Clara. «¿No lo sabes?», dijo mirando a Laura. «Ella es una de las piezas más importantes de este juego. Pero tú, Clara, siempre fuiste el objetivo principal». El mundo de Clara se desmoronó de inmediato. ¿Qué estaba diciendo? Todo lo que había creído se tambaleaba.
Laura la había estado protegiendo. ¿Pero de qué? ¿Era realmente una amiga? ¿O parte de un complot? La cafetería. Clara comprendió que lo que había perdido Diego, su vida anterior, podía ser solo el comienzo de un horror aún mayor. El hombre levantó una mano y Clara se sintió obligada a mirar. La decisión de cómo actuar se encontraba en sus manos, justo cuando las palabras del extraño se convirtieron en un eco en su mente. No hay vuelta atrás. Una nueva oscuridad había llegado a su vida, y el futuro que construía se desvanecía en la niebla de lo desconocido. Entonces, sin previo aviso, un grito desgarrador resonó en la cafetería. Clara se giró, y en ese momento vio a una mujer, de pie entre la multitud, con los ojos desorbitados, señalando algo en la pared. Fue como si el tiempo se detuviera. Las luces titilaron, y en un instante el caos a su alrededor se transformó en una escena en cámara lenta. ¡Es él!, gritó la mujer, su rostro pálido como el papel. Clara hizo una mueca, mientras una imagen familiar surgía en su mente. Era un niño que conocía. Pero ¿cómo podía? Pasó al frente, temblando, su voz llena de pánico. «Diego está aquí, yo lo vi». Su dedo tembloroso señalaba al fondo, y las almas en la cafetería se congelaron. Clara sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Laura, que hasta ese momento había mostrado solo nerviosismo, ahora parecía completamente descompuesta. La mano, tratando de calmar la multitud, pero su voz solo salía como un susurro. No puede ser, murmuró, sus ojos llenos de horror. El hombre desconocido se giró, su rostro pálido se cargó de una intensidad feroz. ¿Qué has hecho? Su mirada era un rayo que atravesaba a Laura. No sabía, gritó ella, su cuerpo temblando. Nunca quise que esto sucediera. Todo el mundo comenzó a hablar. Murmullos sobre un niño perdido, un niño encontrado. Clara sintió que su corazón latía con fuerza, confundida. Entonces el hombre se adelantó y tomó a Laura del brazo, arrastrándola hacia la salida. «¡Lo comprobamos!», gritó, sus ojos ardiendo de furia. Pero antes de que Clara pudo, desesperación en su mirada. «¡Debes ayudarlo! Están tratando de llevarlo de nuevo». Clara sintió que su corazón se rompía en dos. Su mente giraba como un torbellino. ¿Quién era ese niño? ¿Era realmente Diego? ¿Y Laura? ¿Qué habías hecho en realidad? El aire se volvió pesado y la mirada de Laura se cruzó con la de Clara. Un rayo de reconocimiento brilló entre ellas. Clara sintió que todo lo que había creído, cada pieza del rompecabezas, podía estar hecho de mentiras, y el tiempo se congeló en un abismo de dudas. La verdad estaba más cerca que nunca, pero el precio por descubrirla podría ser su propia vida. Clara se enfrentó a la atmósfera cargada de tensión. Numerosos secretos estaban a punto de estallar, y ella estaba en el centro de todo, sin saber si alguna vez regresaría a casa. Clara sentía el aire pesado en la cafetería, como si todos los ojos estuvieran fijos en ella. El hombre la observaba, una sombra en un mar de confusión. Laura, a su lado, estaba al borde del colapso. «Zurros, ¿con qué fui parte de esto?», Clara preguntó, su voz apenas un susurro, mientras un sudor helado comenzaba a recorrer su espalda. El extraño sonrió de manera perturbadora, como si disfrutara del caos que había sembrado. La noche que Diego fue secuestrado, él no solo desapareció. Tú eras parte de un trato, una estrategia. Tu vida ya estaba ligada a la suya antes de que sucediera. Cada palabra golpeó a Clara como un martillo. Recordó fragmentos lejanos, ecos de una vida que no podía entender. Una sensación de traición la invadió. Se hizo un silencio que parecía romperse con el sonido de sus propios latidos.
¿Por qué no recuerdo nada? Su voz temblaba, asustada y furiosa al mismo tiempo. ¿Por qué te hicieron olvidar? Y no solo a ti, Clara, a todos los que estaban involucrados. Se utilizó un método que borra los recuerdos. ¿Ves cómo se entrelazan los hilos de tu vida? Se giró hacia Laura. ¿Y tú estuviste allí? Laura empezó a llorar, manos temblorosas cubriendo su rostro. Antes de todos vestidos de negro, empezó a avanzar hacia ellas. ¡Clara!, gritó Laura, desesperada. Tienen que creerme. Nunca quise que esto pasara. Solo quería protegerte. El hombre de la cafetería mantuvo la mirada fija en Clara, ignorando las súplicas de su amiga. Para él, Laura ya no importaba. Los hombres se acercaron, sus expresiones frías como el acero. El estruendo de la puerta al abrirse fue como un golpe, llevando consigo la última esperanza de calma. Esto se acabó. Una voz grave emanó de uno de los hombres. Era una orden lanzada al aire como un gancho, buscando una rendija en su estabilidad. Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué la estaban persiguiendo? ¿Por qué todo esto le había sucedido a ella? Decidida a luchar por la verdad, empujó con fuerza a Laura, apartándola un poco para enfrentar a los hombres armados. «¡Díganme qué quieren!», gritó, su voz resonando con una valentía que no sabía que poseía. «Lo que queremos no es complicado, Clara», dijo el líder, acercándose. «¡Venid!». Justo en ese instante, una explosión repentina se oyó del otro lado de la calle. El estruendo resonó como un trueno, y las ventanas de la cafetería temblaron. El caos se desató. La gente empezó a gritar y a correr. El lugar se llenó de confusión. Clara sintió que un nuevo sentido de urgencia se apoderaba de ella. «¡Eso es nuestra oportunidad!», gritó el extraño. «¡Vamos!». Mientras los hombres se giraban para ver qué sucedía, Clara aprovechó la distracción. Se tomó de la mano con Laura y juntas corrieron hacia la salida. Su corazón latiendo con fuerza, el pánico llenando su pecho. Pero antes de que pudieran salir, un brazo fuerte las detuvo. Era el hombre que había estado observándolas. «No escaparán tan fácilmente». Su sonrisa era una promesa escalofriante. No se dan cuenta de que cada paso que dan es monitoreado. El sudor corría por la frente de Clara y su mente giraba. ¿Qué significaba eso? ¿Cuál era el verdadero juego? Cuando se sintieron acorraladas, todo se detuvo. Clara mí, de miedo y desesperación, como un espejo roto. «Laura, ¿qué estás escondiendo?», preguntó, sintiendo que la traición era inevitable. Laura agachó la mirada, y fue entonces cuando el hombre empezó a reír, una risa que heló la sangre de Clara. «¿No lo sabes?», dijo, mirando a Laura. «Ella es una de las piezas más importantes de este juego. Pero tú, Clara, siempre fuiste el objetivo principal». El mundo de Clara se desmoronó de inmediato. ¿Qué estaba diciendo? Todo lo que había creído se tambaleaba. Laura la había estado protegiendo. ¿Pero de qué? ¿Era realmente una amiga o parte de un complot? La cercanía con la verdad era insoportable, y a medida que el caos se desataba en la cafetería, Clara comprendió que lo que había perdido, Diego, su vida anterior, podía ser solo el comienzo de un horror aún mayor. El hombre levantó una mano, y Clara se sintió obligada a mirar. La decisión de cómo actuar se encontraba en sus manos. Justo cuando las palabras del extraño se convirtieron en un eco en su vida, y el futuro que construía se desvanecía en la niebla de lo desconocido,
De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Clara giró. La habitación se volvió un caos de gritos y empujones. Fue un hombre empujando a la multitud para llegar a ellas. La mirada de desesperación en sus ojos la hizo estremecer. Era un rostro que conocía. Su padre. ¡Clara! ¡Corre!, gritó él, su voz rasgada por la urgencia. No puedes quedarte aquí. ¿Papá?, preguntó, el asombro congelando sus palabras. Él nunca debía estar ahí. ¡Nunca! ¿Qué estaba haciendo? El hombre del café se giró rápidamente. Su compostura se desmoronó. ¿Cómo es posible?, murmuró, mientras su rostro palidecía. Clara sintió el mundo girar a su alrededor. Su padre, ese hombre que había desaparecido de su vida, era parte de este caos, pero la revelación fue un puñetazo en el estómago. «¡No hay tiempo!», continuó el padre, su voz ahora reverberante y llena de un terror palpable. «Ellos vienen a buscarte a ti». Y en ese instante, Cla recordó sus risas, sus lágrimas. Recordó cómo su padre había desaparecido justo antes de que todo se volviera gris. «Esto no tiene sentido», gritó, pero el hombre avanzaba, llenando el aire con una determinación feroz. «Clara, no», susurró su padre, mientras el caos estallaba a su alrededor. «Tienes que confiar en mí». Los hombres vestidos de negro comenzaron a retroceder por la presión de la multitud, pero Clara ya no sabía qué pensar. ¿Era su padre un héroe o un villano? ¿Qué secreto guardaba? ¿Y por qué las cosas eran como eran? Y en esa hora de confusión y dolor, un nudo se formó en el pecho de Clara. La última frase de su padre resonó como un eco en su mente, pero aún faltaba una respuesta muy importante. ¿La verdad podría ser más devastadora que la propia mentira? El tiempo estaba corriendo, y ella sabía que pronto todo cambiaría para siempre. Clara sentía el aire pesado en la cafetería, como si todos los ojos estuvieran fijos en ella. El hombre la observaba, una sombra en un ma. Borde del colapso, su rostro pálido reflejando la angustia. «¿Qué quieres decir con que fui parte de esto?», Clara preguntó, su voz apenas un susurro, mientras un sudor helado comenzaba a recorrer su espalda. El extraño sonrió de manera perturbadora, como si disfrutara del caos que había sembrado. La noche que Diego fue secuestrado, él no solo desapareció. Tú eras parte de un trato, una estrategia. Tu vida ya estaba ligada a la suya antes de que sucediera. Cada palabra golpeó a Clara como un martillo. Recordó fragmentos lejanos, ecos de una vida que no podía entender. Una sensación de traición la invadió. Se hizo un silencio que parecía romperse con el sonido de sus propios latidos. «¿Por qué no recuerdo nada?». Su voz temblaba, asustada y furiosa al mismo tiempo. «Porque te hicieron olvidar. Y no solo a ti, Clara, a todos los que estaban involucrados. Se utilizó un método que borra los recuerdos». «¿Ves cómo se entrelazan los hilos de tu vida?». Se giró hacia Laura. «¿Y tú? ¿Tú estuviste? ¿Pudiera reaccionar?». El ambiente se cargó de tensión. Un grupo de hombres, todos vestidos de negro, empezó a avanzar hacia ellas. Gritó Laura, desesperada. «Tienen que creerme. Nunca quise que esto pasara. Solo quería protegerte». El hombre de la cafetería mantuvo la mirada fija en Clara, ignorando las súplicas de su amiga. Para él, Laura ya no importaba. Los hombres se acercaron, sus expresiones frías como el acero. El estruendo de la puerta al abrirse fue como un golpe, llevando consigo la última esperanza de calma. «Esto se acabó»,
Una voz grave emanó de uno de los hombres. Era una orden lanzada al aire como un gancho, buscando una rendija en su estabilidad. Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué la estaban persiguiendo? ¿Por qué todo esto le había sucedido a ella? Decidida a luchar por la verdad, empujó con fuerza a Laura, apartándola un poco para enfrentar a los hombres armados. «¡Díganme qué quieren!», gritó, su voz resonando con una valentía que no sabía que poseía. «De que no recuerdes. No puedes interferir en lo que está por venir». Justo en ese instante, una explosión repentina se oyó del otro lado de la calle. El estruendo resonó como un trueno, y las ventanas de la cafetería temblaron. El caos se desató. La gente empezó a gritar y a correr. El lugar se llenó de confusión. Clara sintió que un nuevo sentido de urgencia se apoderaba de ella. «¡Eso es nuestra oportunidad!», gritó el extraño. «¡Vamos!», mientras los hombres se giraban para ver qué sucedía. Clara aprovechó la distracción. Se tomó de la mano con Laura y juntas corrieron hacia la salida, su corazón latiendo con fuerza, el pánico llenando su pecho. Pero antes de que pudieran salir, un brazo fuerte las detuvo. Era el hombre que había estado observándolas. No escaparán tan fácilmente. Su sonrisa era una promesa escalofriante. No se dan cuenta de que cada paso que dan es monitoreado. El sudor corría por la frente de Clara y su mente giraba. ¿Qué significaba eso? ¿Cuál era el verdadero juego? Buscando apoyo, pero lo que vio en su rostro era un reflejo de miedo y desesperación, como un espejo roto. «Laura, ¿qué estás escondiendo?», preguntó, sintiendo que la traición era inevitable. Laura agachó la mirada, y fue entonces cuando el hombre empezó a reír, una risa que heló la sangre de Clara. «¿No lo sabes?», dijo, mirando a Laura. «Ella es una de las piezas más importantes de este juego. Pero tú, Clara, siempre fuiste el objetivo principal». El mundo de Clara se desmoronó de inmediato. ¿Qué estaba diciendo? Todo lo que había creído se tambaleaba. Laura la había estado protegiendo, ¿pero de qué? ¿Era realmente una amiga o parte de un complot? La cercanía con la verdad era insoportable. Y a medida que el caos se desataba en la cafetería, Clara comprendió que lo que había perdido, Diego, su vida anterior, podía ser solo el comienzo de un horror aún mayor. El hombre levantó una mano, y Clara se sintió obligada a mirar. La decisión de cómo actuar se encontraba en sus manos, justo cuando su mente. No hay vuelta atrás. Una nueva oscuridad había llegado a su vida, y el futuro que construía se desvanecía en la niebla de lo desconocido. Entonces, sin previo aviso, un grito desgarrador cortó el aire. Clara gió. La habitación se volvió un caos de gritos y empujones. Fue un hombre empujando a la multitud para llegar a ellas. La mirada de desesperación en sus ojos la hizo estremecer. Era un rostro que conocía. Su padre. «¡Clara, corre!», gritó él, su voz rasgada por la urgencia. «¡No puedes quedarte aquí!». «¿Papá?», preguntó, el asombro congelando sus palabras. Él nunca debía estar ahí. ¡Nunca! ¿Qué estaba haciendo? El hombre del café se giró rápidamente. Su compostura se desmoronó. «¿Cómo es posible?», murmuró, mientras su rostro palidecía. Clara sintió el mundo girar a su alrededor. Su padre, ese hombre que había desaparecido de su vida, era parte de este caos. Pero la revelación fue un puñetazo en el estómago. «¡Y! No hay tiempo!», continuó el padre, su voz ahora reverberante. Las historias que su madre le contaba sobre su infancia, fragmentos de memorias cerradas. Recordó sus risas, sus lágrimas. Recordó cómo su padre
había desaparecido justo antes de que todo se volviera gris. «¡Esto no tiene sentido!», gritó. Pero el hombre avanzaba, llenando el aire con una determinación feroz. «¡Clara, no!», susurró su padre mientras el caos estallaba a su alrededor. «Tienes que confiar en mí». Los hombres vestidos de negro comenzaron a retroceder por la presión de la multitud. Pero Clara ya no sabía qué pensar. ¿Era su padre un héroe o un villano? ¿Qué secreto guardaba? ¿Y por qué las cosas eran como eran? Y en esa hora de confusión y dolor, un nudo se formó en el pecho de Clara. La última frase de su padre resonó como un eco en su mente, pero aún faltaba una respuesta muy importante. La verdad podría ser más devastadora que la propia mentira. El tiempo estaba corriendo, y ella sabía que pronto todo cambiaría para siempre. De repente, una explosión más fuerte sacudió la cara, sus ojos llorosos intentando ver. En medio del caos, un grito resonó, y cuando la vista se despejó, Clara vio a Laura colapsando. En un instante desgarrador, se dio cuenta de que no era un desmayo. Un hombre de negro había empujado a Laura. No era solo un segundo de confusión, era una traición visible. El hombre desconocido comenzó a reír. «Todo estaba planeado, Clara. No solo tú, sino también Laura es parte de esto. Ella siempre ha sido la pieza que falta en el rompecabezas». Las palabras de él la atravesaron como una daga. El rostro de Laura, en su agonía, reveló un profundo secreto. Por un instante, los ojos de Clara se encontraron con los de su amiga. La mirada llena de angustia de Laura afirmó las palabras del hombre. Había sido parte de algo mucho más siniestro. El padre de Clara, viendo la verdad emerger, la jaló hacia su lado, diciendo: «Debes entender que no todos son quienes dicen ser». Clara sintió que el mundo entero se desmoronaba. No había un camino claro. No había. Había sido un engaño. Ella era simplemente un peón en un juego cruel y despiadado. Con su corazón latiendo descontroladamente, Clara sintió que todo giraba a su alrededor. Miró a su padre y luego a Laura, preguntándose si alguna vez podría confiar en alguien de nuevo. En esa fracción de segundo, la resolución de su vida estaba en juego. La verdad incompleta bailaba ante sus ojos, mientras las sombras de un pasado borrado aguardaban a ser desenterradas. ¿Podría realmente enfrentar lo que había vivido? ¿O la pesadilla apenas comenzaba? Todo lo que sabía estaba a punto de cambiar, y Clara no podía hacer más que prepararse para lo desconocido. Clara sentía el aire pesado en la cafetería, como si todos los ojos estuvieran fijos en ella. El hombre la observaba, una sombra en un mar de confusión. Laura, a su lado, estaba al borde del colapso, su rostro pálido, reflejando la angustia. ¿Te quieres decir con que fui parte de esto?, Clara preguntó, su voz apenas un susurro, mientras un sudor del caos que había sembrado la noche que Diego fue secuestrado. Él no solo desapareció. Tú eras parte de un trato, una estrategia. Tu vida ya estaba ligada a la suya antes de que sucediera. Cada palabra golpeó a Clara como un martillo. Recordó fragmentos lejanos, ecos de una vida que no podía entender. Una sensación de traición la invadió. Se hizo un silencio que parecía romperse con el sonido de sus propios latidos. ¿Por qué no recuerdo nada? Su voz temblaba, asustada y furiosa al mismo tiempo. Porque te hicieron olvidar. Y no solo a ti, Clara, a todos los que estaban involucrados.
Se utilizó un método que borra los recuerdos. ¿Ves cómo se entrelazan los hilos de tu vida? Se giró hacia Laura. ¿Y tú? Tú estuviste allí. Laura empezó a llorar, manos temblorosas cubriendo su rostro. Antes de que Clara pudiera reaccionar, el ambiente se cargó de tensión. Un grupo de hombres, todos vestidos de negro, empezó a avanzar hacia ellas. ¡Clara!, gritó Laura, desesperada. ¡Tienen que! Mirada fija en Clara, ignorando las súplicas de su amiga. Para él, Laura ya no importaba. Los hombres se acercaron, sus expresiones frías como el acero. El estruendo de la puerta al abrirse fue como un golpe, llevando consigo la última esperanza de calma. Esto se acabó. Una voz grave emanó de uno de los hombres. Era una orden lanzada al aire, como un gancho, buscando una rendija en su estabilidad. Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué la estaban persiguiendo? ¿Por qué todo esto le había sucedido a ella? Decidida a luchar por la verdad, empujó con fuerza a Laura, apartándola un poco para enfrentar a los hombres armados. «¡Díganme qué quieren!», gritó, su voz resonando con una valentía que no sabía que poseía. «Lo que queremos no es complicado, Clara», dijo el líder, acercándose un poco más. «Necesitamos asegurarnos de que no recuerdes. No puedes interferir en lo que está por venir». Justo en ese instante, una explosión repentina se oyó del otro lado de la calle. El estruendo rezó. Se desató. La gente empezó a gritar y a correr. El lugar se llenó de confusión. Clara sintió que un nuevo sentido de urgencia se apoderaba de ella. «Eso es nuestra oportunidad», gritó el extraño. «¡Vamos!». Mientras los hombres se giraban para ver qué sucedía, Clara aprovechó la distracción. Se tomó de la mano con Laura y juntas corrieron hacia la salida, su corazón latiendo con fuerza, el pánico llenando su pecho. Pero antes de que pudieran salir, un brazo fuerte las detuvo. Era el hombre que había estado observándolas. «No escaparán tan fácilmente». Su sonrisa era una promesa escalofriante. No se dan cuenta de que cada paso que dan es monitoreado. El sudor corría por la frente de Clara y su mente giraba. ¿Qué significaba eso? ¿Cuál era el verdadero juego? Cuando se sintieron acorraladas, todo se detuvo. Clara miró a Laura, buscando apoyo, pero lo que vio en su rostro era un reflejo de miedo y desesperación. ¡Reír! Una risa que heló la sangre de Clara. «¿No lo sabes?», dijo mirando a Laura. «Ella es una de las piezas más importantes de este juego. Pero tú, Clara, siempre fuiste el objetivo principal». El mundo de Clara se desmoronó de inmediato. ¿Qué estaba diciendo? Todo lo que había creído se tambaleaba. Laura la había estado protegiendo, ¿pero de qué? ¿Era realmente una amiga o parte de un complot? La cercanía con la verdad era insoportable. Y a medida que el caos se desataba en la cafetería, Clara comprendió que lo que había perdido, Diego, su vida anterior, podía ser solo el comienzo de un horror aún mayor. El hombre levantó una mano y Clara se sintió obligada a mirar. La decisión de cómo actuar se encontraba en sus manos. Justo cuando las palabras del extraño se convirtieron en un eco en su mente. No hay vuelta atrás. Una nueva oscuridad había llegado a su vida y el futuro que construía se desvanecía en la niebla de lo desconocido. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. ¡Cla! De gritos y empujones,
Fue un hombre, empujando a la multitud para llegar a ellas. La mirada de desesperación en sus ojos la hizo estremecer. Era un rostro que conocía. ¡Su padre! ¡Clara, corre!, gritó él, su voz rasgada por la urgencia. «¡No puedes quedarte aquí!» «¿Papá?», preguntó, el asombro congelando sus palabras. Él nunca debía estar ahí. ¡Nunca! ¿Qué estaba haciendo? El hombre del café se giró rápidamente. Su compostura se desmoronó. «¿Cómo es posible?», murmuró, mientras su rostro palidecía. Clara sintió el mundo girar a su alrededor. Su padre, ese hombre que había desaparecido de su vida, era parte de este caos. Pero la revelación fue un puñetazo en el estómago. «¡No hay tiempo!», continuó el padre, su voz ahora reverberante y llena de un terror palpable. «Ellos vienen a buscarte a ti». Y en ese instante, Clara recordó las historias que su madre le contaba sobre su infancia, fragmentos de memorias cerradas. Recordó sus risas, sus lágrimas. Recordó cómo su padre había desaparecido, con una determinación feroz. «¡Clara, no!», susurró su padre, mientras el caos estallaba a su alrededor. «Tienes que confiar en mí». Los hombres vestidos de negro comenzaron a retroceder por la presión de la multitud. Pero Clara ya no sabía qué pensar. ¿Era su padre un héroe o un villano? ¿Qué secreto guardaba? ¿Y por qué las cosas eran como eran? Y en esa hora de confusión y dolor, un nudo se formó en el pecho de Clara. La última frase de su padre resonó como un eco en su mente. Pero aún faltaba una respuesta muy importante. ¿La verdad podría ser más devastadora que la propia mentira? El tiempo estaba corriendo, y ella sabía que pronto todo cambiaría para siempre. De repente, una explosión más fuerte sacudió el lugar, y una nube de polvo llenó el aire. Clara se cubrió la cara, sus ojos llorosos intentando ver. En medio del caos, un grito resonó, y cuando la vista se despejó, Clara vio a Laura colapsando. En un instante desgarrador, se dio cuenta de que no era un desmayo. Un hombre den. Laura. No era solo un segundo de confusión. Era una traición visible. El hombre desconocido empezó a reír. Todo estaba planeado. Gritó, su voz llena de emoción. «No solo tú, sino también Laura es parte de esto. Ella siempre ha sido la pieza que falta en el rompecabezas». Las palabras de él la atravesaron como una daga. El rostro de Laura, en su agonía, reveló un profundo secreto. Por un instante, los ojos de Clara se encontraron con los de su amiga. La mirada llena de angustia de Laura afirmó las palabras del hombre. Había sido parte de algo mucho más siniestro. El padre de Clara, viendo la verdad emerger, la jaló hacia su lado, diciendo: «Debes entender que no todos son quienes dicen ser». Clara sintió que el mundo entero se desmoronaba. No había un camino claro, no había respuestas. Su vida, sus interacciones, todo había sido un engaño. Ella era simplemente un peón en un juego cruel y despiadado. «Pero yo soy tu madre», gritó Laura de repente, con una voz desgarradora que resonó. Detenerse. En aquel instante, toda su vida cobró otro sentido. ¿Qué?, musitó, mientras un frío helado subía por su columna vertebral. Su padre la sujetó más fuerte. La confusión reinaba en su mente. Su madre era alguien a quien se suponía que había perdido. «No, no es posible», gritó Clara, rejuveneciendo lo peor en su pecho. La incomprensión la estrangulaba. «Clara, debes escuchar», dijo su padre. «Hay más en juego de lo que has imaginado». Las palabras cayeron pesadas sobre Clara. ¿Cómo podía ser posible? Todo su mundo entero se tambaleaba.
como si la tierra misma estuviera cayendo a pedazos bajo sus pies. «¡No puedes estar hablando en serio!», gritó, mientras lágrimas de desesperación caían por su rostro. En su corazón, el dolor y la traición se entrelazaban como sombras, consumiéndola. Laura, llena de angustia, se abalanzó hacia Clara. «La verdad está más allá de lo que crees. Todo es parte de un juego. Tu vida es solo una fachada». Clara miró a su alrededor. Cada rostro en la café. Las últimas palabras de Laura giraban en su mente como un eco. ¿Podría todo ser verdad? El hombre que las había observado y manipulado sonrió, observando la tormenta de emociones que había desatado. La atmósfera era casi eléctrica. Clara se sintió atrapada por la confusión. Bocados de verdad y mentiras se entremezclaban, dejándola tambalearse entre el caos. En ese instante, los hombres vestidos de negro se acercaron más, las sombras al acecho. Clara sintió una mezcla de miedo y determinación. Todo estaba a punto de desatarse, y con su mente desbordándose de preguntas, el caos a su alrededor prometía que lo que vendría sería más oscuro de lo que jamás había imaginado. ¿Era posible que su vida hubiera sido un elaborado juego desde el principio? La única certeza es que el desenlace estaba más cerca que nunca, pero el lugar que compartía en esta historia era el más incierto de todos. Clara sintió como el aire se volvía denso en la cafetería, como si todos los ojos estuvieran fijos en ella. Lado temblaba, su rostro pálido reflejando la angustia. «¿Qué quieres decir con que fui parte de esto?», preguntó Clara, su voz apenas un susurro, un sudor helado recorriendo su espalda. El extraño sonrió de una manera perturbadora, como si disfrutara del caos que había sembrado. La noche que Diego fue secuestrado, no solo él desapareció. Tú eras parte de un plan, una estrategia. Tu vida ya estaba ligada a la suya antes de que ocurriera. Cada palabra golpeó a Clara como un martillo. Fragmentos lejanos de recuerdos empezaron a fluir, ecos de una vida que no podía comprender. Una sensación de traición invadió su pecho, mientras el silencio parecía romperse con el sonido de sus propios latidos. «¿Por qué no recuerdo nada?». Su voz temblaba, asustada y furiosa al mismo tiempo. «¿Por qué te hicieron olvidar a todos los que estaban involucrados? Se utilizó un método para borrar recuerdos». «¿Ves cómo se entrelazan los hilos de tu vida?», se giró hacia Laura. «Y tú estuviste allí». «Laura, detención». Un grupo de hombres, todos vestidos de negro, comenzaron a acercarse. «¡Clara!», gritó Laura, desesperada. «Tienen que creerme. Nunca quise que esto pasara. Solo quería protegerte». El hombre que observaba a Clara mantuvo su mirada fija en ella, ignorando las súplicas de su amiga. Para él, Laura ya no importaba. Los hombres arrinconaron, sus expresiones tan frías como el acero. El estruendo de la puerta al abrirse fue un golpe que arrastró consigo la última esperanza de calma. «Esto se acabó», dijo el líder, su voz grave resonando como una orden lanzada al aire. Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué la estaban persiguiendo? ¿Por qué todo esto le había sucedido a ella? Decidida a luchar por la verdad, empujó con fuerza a Laura, apartándola un poco para enfrentar a los hombres armados. «Díganme qué quieren», gritó, su voz resonando con una valentía que no sabía que poseía. «Lo que queremos no es complicado, Clara», dijo el líder, acercándose un poco más. «Necesitamos a
Una explosión repentina se oyó del otro lado de la calle. El estruendo resonó como un trueno, haciendo vibrar las ventanas de la cafetería. El caos se desató. La gente empezó a gritar y a correr. El lugar se llenó de confusión. Clara sintió que un nuevo sentido de urgencia se adueñaba de ella. ¡Eso es nuestra oportunidad!, gritó el extraño. ¡Vamos!, mientras los hombres se giraban para ver qué sucedía. Clara aprovechó la distracción, tomó de la mano a Laura y juntas corrieron hacia la salida, su corazón latiendo con fuerza, el pánico llenando su pecho. Pero antes de que pudieran salir, un brazo fuerte las detuvo. Era el hombre que había estado observándolas. «No escaparán tan fácilmente», dijo, su sonrisa una promesa escalofriante. «No se dan cuenta de que cada paso que dan es monitoreado». El sudor corría por la frente de Clara. Su mente giraba. ¿Qué significaba eso? Cuando se sintieron acorraladas, todo se detuvo. Clara miró a Laura, buscando apoyo. Pero lo que vio en su rostro era un... Preguntó, sintiendo que la traición era inevitable. Laura agachó la mirada y fue entonces cuando el hombre empezó a reír. Una risa que heló la sangre de Clara. «¿No lo sabes?», dijo mirando a Laura. «Ella es una de las piezas más importantes de este juego. Pero tú, Clara, siempre fuiste el objetivo principal». El mundo de Clara se desmoronó de inmediato. ¿Qué estaba diciendo? Todo lo que había creído se tambaleaba. Laura la había estado protegiendo, pero ¿de qué? ¿Era realmente una amiga o parte de un complot? La cercanía con la verdad era insoportable, y a medida que el caos se desataba en la cafetería, Clara comprendió que lo que había perdido, Diego, su vida anterior, podía ser solo el comienzo de un horror aún mayor. El hombre levantó una mano y Clara se sintió obligada a mirar. La decisión de cómo actuar se encontraba en sus manos, justo cuando las palabras del extraño se convirtieron en un eco en su mente. No hay vuelta atrás. Una nueva oscuridad había llegado a su vida y ¡niebla de lo desconocido! De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Clara giró. La habitación se volvió un caos de gritos y empujones. Un hombre empujando a la multitud para llegar a ellas. La mirada de desesperación en sus ojos la hizo estremecer. Era un rostro conocido. ¡Su padre! ¡Clara, corre!, gritó él, su voz rasgada por la urgencia. «¡No puedes quedarte aquí!». «¿Papá?», preguntó el asombro congelando sus palabras. Él nunca debía estar ahí. ¡Nunca! ¿Qué estaba haciendo? El hombre del café se giró rápidamente. Su compostura se desmoronó. «¿Cómo es posible?», murmuró mientras su rostro palidecía. Clara sintió el mundo girar a su alrededor. Su padre, ese hombre que había desaparecido de su vida, era parte de este caos. Pero la revelación fue un puñetazo en el estómago. «No hay tiempo», continuó el padre, su voz reverberante y llena de un terror palpable. «Ellos vienen a buscarte a ti». Y en ese instante, Clara recordó las historias que su madre le contaba sobre su infancia, de que todo se volviera gris. «¡Esto no tiene sentido!», gritó. Pero el hombre avanzaba, llenando el aire con una determinación feroz. «Clara, no», susurró su padre, mientras el caos estallaba a su alrededor. «Tienes que confiar en mí». Los hombres vestidos de negro comenzaron a retroceder, pero Clara ya no sabía qué pensar. ¿Era su padre un héroe o un villano? ¿Qué secreto guardaba? ¿Y por qué las cosas eran así? Y en esa hora de confusión y dolor, un nudo se formó en el pecho de Clara. La última frase de su padre resonó, pero aún faltaba una respuesta muy importante.
¿La verdad podría ser más devastadora que la propia mentira? El tiempo estaba corriendo y ella sabía que pronto todo cambiaría para siempre. De repente, una explosión más fuerte sacudió el lugar y una nube de polvo llenó el aire. Clara se cubrió la cara, sus ojos llorosos intentando ver. En medio del caos, un grito resonó y, cuando la vista se despejó, Clara vio a Laura colapsando. Se dio cuenta de que no era un desmay. Empujado a Laura. No era solo un segundo de confusión. Era una traición visible. El hombre desconocido empezó a reír. «¡Todo estaba planeado!», gritó. «No solo tú, sino también Laura es parte de esto. Siempre ha sido la pieza que falta en el rompecabezas». Las palabras de él la atravesaron. El rostro de Laura, en su agonía, reveló un profundo secreto. Por un instante, los ojos de Clara se encontraron con los de su amiga. La mirada llena de angustia de Laura afirmó las palabras del hombre. Había sido parte de algo mucho más siniestro. El padre de Clara, viendo la verdad emerger, la jaló hacia su lado. «Debes entender que no todos son quienes dicen ser». Clara sintió que el mundo entero se desmoronaba. No había un camino claro. No había respuestas. Su vida, sus interacciones, todo había sido un engaño. Ella era simplemente un peón en un juego cruel y despiadado. «¡Pero yo soy tu madre!», gritó Laura, su voz desgarradora resonando más allá del caos. Clara se detuvo. El tiempo pareció detener. «Musito», el frío helado subiendo por su columna vertebral. La incomprensión la estrangulaba. «¡No! ¡No es posible!», gritó Clara, lágrimas de desesperación cayendo por su rostro. El dolor y la traición se entrelazaban como sombras. Laura, llena de angustia, se abalanzó hacia Clara. «La verdad está más allá de lo que crees. Todo es parte de un juego. Tu vida es solo una fachada». Clara miró a su alrededor, cada rostro en la cafetería expresando horror. Ella estaba atrapada en un laberinto, cada camino llevando a un nuevo abismo. Las últimas palabras de Laura giraban en su mente como un eco. Podría ser todo verdad. El hombre que las había observado sonrió, disfrutando la tormenta de emociones que había desatado. La atmósfera era eléctrica. Clara se sintió atrapada por la confusión. La verdad y la mentira se entremezclaban, dejándola tambalear. «Es tu decisión, Clara. ¿Quieres entender la verdad o seguir viviendo con mentiras?», susurró el hombre, su tono cargado de desafío. Clara miró a Sue. En ese instante entendió que debía elegir aceptar su pasado o luchar por un futuro que parecía desvanecerse. El caos de la cafetería resonaba a su alrededor y Clara tomó una respiración profunda. El momento había llegado. Ya no podía escapar. La decisión estaba en sus manos. Mientras el enfrentamiento alcanzaba su clímax, todas las verdades ocultas estaban listas para ser reveladas. Ya no había vuelta atrás. Esta era su historia. Y al abrirse camino hacia el futuro, supo que lo que vendría sería la batalla más intensa de su vida. Ahora, ¿quieres saber qué sucede después? No te pierdas las próximas historias. Suscríbete ahora al canal para no perderte ninguna revelación. Es el momento de demostrar tu apoyo. Esmague ese botón de like para alimentar el algoritmo y compartir esta experiencia. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones, teorías y expectativas. Y no olvides compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver cómo termina esta historia. No esperes, Nin.